Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les venimos a explicar un tema relacionado con la educación del siglo XXI, titulado La educación a través de las reformas educativas impuestas en México de 1993 a 2016. Cuando hablamos de educación nos referimos al proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Pero esta definición no ha sido empleada en todos los años que se han vivido de finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI. Pues en este periodo de tiempo ha habido cambios sobre la educación, cambios de misión, visión, objetivos y propósitos que se dirán en este video. Abarcaremos todas las reformas educativas que se han impuesto desde el año de 1993 al 2016. Y comenzamos con el año de 1993, con la quinta reforma educativa que se instauró el 5 de marzo de dicho año, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Esta reforma educativa fue la segunda en pertenecer al periodo neoliberal, pero para que podamos continuar con la explicación de esta reforma, es necesario saber qué es la educación neoliberal, de dónde salió, quién lo aplicó y más que nada sus orígenes. Regresemos al tiempo. En los albores del siglo XX, los cambios políticos y sociales dieron un giro trascendental en la forma de organización de los países. Es por ello que se reinventaron los modelos económicos que le abrieron la puerta al neoliberalismo. Es importante mencionar que este movimiento nació a través de un cúmulo de economistas reconocidos como Friedrich von Hayek, los cuales apelaron por un cambio de paradigma del liberalismo, ya que a lo largo de los años habría traído consigo grandes desigualdades económicas y sociales. Bajo esta postura apelaron por una apertura de mercado que tuvieron ciertos mecanismos de control por parte del Estado. Al principio hubieron muchas críticas, pero con los grandes conflictos bélicos, la gran depresión económica y las experiencias en gobiernos como los de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y Donald Reagan en los Estados Unidos, pusieron a pensar a los países que la fórmula de esta propuesta podría funcionar al 100%. En el caso de Latinoamérica, con el Consenso de Washington, un documento que apostaba por una serie de medidas económicas para sacar a los países en vías de desarrollo de la crisis, puso en marcha el modelo neoliberal. Para los años 80, este movimiento intelectual llega a México en primer lugar con el gobierno de Miguel de la Madrid, y su máximo esplendor fue con Carlos Salinas de Gortari, donde abarcó una serie de medidas económicas, así como sociales, para brindar una estabilidad en el país. Entre esta gama de políticas estaba la educación, a la cual se le apostaron grandes proyectos como el Acuerdo Nacional de Modernización y la reforma en el año de 1993, en donde se argumentaba por una verdadera reestructuración de los recursos de acción a través de las recomendaciones de organismos internacionales que apelaban a que el proceso de enseñanza-aprendizaje debía adaptarse a las necesidades del campo laboral. Aunado a lo anterior con la introducción del modelo neoliberal, los sexenios posteriores siguieron perfeccionando las nuevas formas de organización del sistema educativo mexicano a través de modelos de calidad, consejos de participación social, acuerdos con importantes actores, autonomía de gestión y la profesionalización del personal docente. Con esto podemos decir que la propuesta neoliberal consiste en limitar al máximo la intervención estatal y ampliar la participación privada en educación, creando un mercado educativo que vía oferta y demanda adecue los recursos humanos calificados a los requerimientos sociales. Ello permitirá elevar la calidad educativa.
Es así que tomamos como base el proyecto educativo neoliberal para poder continuar explicando la reforma de 1993 y las demás. Tocó el tema de la obligatoriedad, cosa que no ocurría desde 1934, cuando quedó establecido este precepto para la educación primaria. Consideró las nuevas demandas del contexto económico y social que exigían mayores niveles de escolaridad e incluyó entre los cambios la necesidad de extender la obligatoriedad hasta el nivel secundario. La política económica del presidente Salinas de Gortari asumía como reto abrir la competencia comercial, aumentar la eficiencia de las empresas y luchar por el mercado exterior, pues una economía cerrada, protegida e ineficiente es incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Por este motivo, la obligatoriedad de la educación secundaria significaba la posibilidad de contar con mano de obra calificada para la apertura comercial que se buscaría generar más adelante a través de la firma del Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Otro elemento importante fue el cambio que hubo en materia de distribución de funciones, pues a pesar de que la política del sexenio se orientó a la descentralización administrativa del sistema, en lo que toca a la rectoría educativa, hubo una mayor centralización al determinar como facultad exclusiva del Ejecutivo Federal la elaboración de los planes y programas de estudios para la educación primaria, secundaria y normal. Decretó la reforma en 1993, llamada la atención que en ese proceso centralizador fueron establecidos mecanismos de participación en la elaboración de los programas oficiales para los gobiernos estatales y los sectores sociales involucrados en la educación, lo que derivó en la promulgación de una nueva Ley General de Educación que se fijó reglas para la integración de los consejos de participación sociales en educación. Sexta reforma educativa, impuesta el 12 de noviembre de 2002. Los cambios sociales y económicos al arribar el siglo XXI fueron muy acelerados y para el año 2002 se impuso una nueva reforma durante el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada por la debate legislativo y educación. El artículo 3, a cientos de años de la Constitución Política de 1917, los retos que tuvo que enfrentar el sistema fueron lograr una mayor articulación entre los tres niveles, que a partir de entonces se definieron bajo un mismo perfil de ingreso, lo que dio paso a la reforma integral de la educación básica que se prolongó hasta 2011. La edición de la educación preescolar en el esquema obligatorio significó su reconocimiento como parte indispensable para el desarrollo de las capacidades comunicativas, psicomotrices y de pensamiento lógico, matemático de los alumnos, a la vez que esencial para el desarrollo de actitudes propicias para el cuidado de la salud y la apreciación artística de los menores. Se incluye además la responsabilidad de los autores educativos para promover la educación inicial, asentando en la fracción 5, que en el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y movilidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Séptima reforma educativa, impuesta el 10 de junio de 2011. 9 años después se da la séptima reforma. Ocurrió en el sexenio del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y prácticamente pasó desapercibida debido a que implicó la introducción del término el respeto a los derechos humanos como uno de los finales de la educación.
En la práctica no trajo consecuencias importantes que se reflejaran en cambios a los contenidos y materiales educativos o en programas específicos para asegurar su cumplimiento. Octava reforma educativa impuesta el 9 de febrero del 2012. El año siguiente se instaura la octava reforma educativa. En el contexto de una mayor influencia de organismos internacionales como la OCDE, aparece una modificación destinada a extender la obligatoriedad en la educación media superior, que ubica al país con 15 años de escolarización obligatoria. Sus implicaciones fueron importantes, considerando la cantidad de recursos que deben destinarse para hacerla efectiva. Sin embargo, la política educativa estuvo caracterizada por constantes recortes presupuestales que llevaron a establecer desde un inicio la siguiente década como periodo para hacer efectivo el pleno ejercicio de este derecho. Sin embargo, en los primeros años posteriores a esta reforma se observó un despegue importante en la apertura de nuevos planteles y en la matrícula, como puede apreciarse hasta el día de hoy. En el último inicio de la fracción 2 se agregó como un fin más de la educación. Fortalece el aprecio y respeto a la diversidad cultural, lo cual obedece a la tendencia prevaleciente. Es el discurso político de reconocer la pluriculturalidad del país, aunque en la práctica la sociedad seguía enfrentando el rezago y el abandono histórico de los pueblos indígenas. Novena reforma educativa impuesta el 26 de febrero de 2013. La delimitación de una política educativa dictada desde el exterior se hizo patente en esta reforma, realizada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que introduce conceptos meramente administrativos en la reglamentación del derecho humano a la educación. Las orientaciones de Jesús Adolfo Trujillo Holguín y Laura Iredino Morales. En materia de evaluación se desprende directamente del Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, suscrito en 2010. En el segundo párrafo del artículo 3 se incluyó la obligación del Estado para garantizar la calidad educativa, la cual queda supeditada a 4 componentes. Son materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa e idoneidad de docentes y directivos. Establece criterios para la evaluación obligatoria de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, la nulidad de ingresos y promociones que sean otorgados conforme a la ley, entre otros puntos que corresponden más a preceptos relacionados con el contenido del apartado B del artículo 123 constitucional, que específicamente rige entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Además, incorporó la obligación del Estado para cuidar la calidad de la educación obligatoria. Introduce el concepto de idoneidad en los docentes como parte de la calidad educativa. También agrega un inciso para señalar que la calidad se basará en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educados. Especifica como sectores interesados en la educación a los maestros y padres de familia. Establece los concursos de opiniones para el ingreso de servicio docente y la promoción a cargo con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior impartida por el Estado. Incluye una reglamentación específica para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en los servicios profesionales. Declara la nulidad
de nombramiento que no se otorguen conforme a la ley en educación básica y media superior impartida por el Estado. Crece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación como organización pública autónoma. 10ª reforma educativa, impuesta el 29 de enero de 2016. 3 años después se instaura la última reforma de hoy en día. La reforma política de la Ciudad de México implicó sustituir las palabras Distrito Federal por la Ciudad de México en todos los artículos de la Constitución Política Federal, en donde parecieran el artículo 3 fueron realizados 2 cambios de este tipo en el párrafo principal y en el fracción 3. En tanto que en la fracción 8 cambió la denominación de estados por entidades federativas. La designación expresa de Distrito Federal no había sido considerado en el texto del artículo 3 hasta la edición del 2002. A pesar de que en 1996 se hizo la reforma por la cual esta entidad dejó de ser administrada como Secretaría del Estado, dependiente de la Administración Pública Federal, crean así el gobierno del Distrito Federal y consecuentemente la figura de una entidad federativa más. Y estas fueron todas las reformas educativas que han ido apareciendo hasta el día de hoy.